Hola, bienvenidos a Socialarte. Hoy vamos a estar haciendo retratos urbanos, pero utilizando tanto una cámara sin espejo como una cámara DSLR. A ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de esos sistemas. Así que no se separen. Mucha gente me critica porque yo digo de vez en cuando que las DSLR están muriendo. Y no es porque yo no las quiera, a mí me encantan las cámaras DSLR. Lo que pasa es que los sistemas, los fabricantes de esas cámaras las están descontinuando poco a poco. Pero definitivamente les queda muchísima vida todavía. Entonces, hay gente que nos pregunta, Arturo, ¿cuál sistema es mejor para hacer fotografía? Y vamos a empezar con la parte de retrato, que es la parte que donde más gente le gusta hacer fotos. Y para eso vamos a tener de modelo a quién hoy? A nuestro pana José Luis. Exactamente, que en su entrada tipo María Betania, lo que te faltó fue hacer la manito así, más nada. Pero nada, ¿no? Pero carisma tiene, ¿no? De verdad que sí. Bueno, nada, vamos a estar trabajando con el día de hoy con él. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? José Madrigal 1 y ya está. Ya está, con eso basta, con eso basta. De todas maneras, aquí abajo se lo estoy dejando anotado para aquellas personas que quieran seguir a este excelente modelo también. Quiero dejar claro una cosa, esto no es una competencia para saber cuál sistema es mejor, sencillamente lo que estamos viendo es las virtudes y los defectos o áreas de oportunidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces voy a estar utilizando la Sony A7C, que es una cámara de entrada full frame, así como también una Canon 6D, así como lo oyeron, una Canon. Pero nada, ahora sí, no perdamos más tiempo, vamos a esa foto, pues, dale. Ok. Bueno, pero antes de concluir, déjenme darles las gracias nuevamente a José Luis, que estuvo cooperando con nosotros durante varias horas para poder realizar esas fotografías para ustedes. Y que de paso la hicimos en un entorno que normalmente no hacemos fotografías para los videos del canal. Si bien a mí me encanta hacer retratos en exteriores, sobre todo en la ciudad, normalmente siempre lo hacemos en lugares donde hay mucha vegetación. Y de hecho, esta es la primera vez que hacemos una sesión urbana dentro del canal en 4 años que tenemos ya con Socialarte.
Es la segunda vez que retratamos a un hombre porque la primera vez fue mi amigo Luis allá mismo en su estudio en Garrigás. Además, es la primera vez que utilizo en un video, ojo, en un video, porque normalmente la he utilizado muchísimo, una DSLR para hacer fotografía. Y de ñapita era Canon. Y para cerrar con las novedades, también hice esta sesión completamente con luz natural, que por cierto, a mí me encanta hacer fotografía con luz natural. Normalmente no lo hago porque las condiciones no son las que yo deseo. Llevamos un perolero, como pueden ver aquí en este pedacito del video, pero al final no hizo falta, porque cuando la luz solar está perfecta, ¿qué sentido tiene agregar iluminación artificial? Pero bueno, no me extiendo más, vamos a darle entonces las fortalezas de los dos sistemas. Empecemos con las ventajas de la DSLR. La primera, bueno, es la duración de la batería. Poder salir a hacer una sesión con una sola batería bien cargada y no tener que estar cargando con 4 o 5 baterías porque no sabes si te van a durar, definitivamente es un gran alivio. Y no es porque vayan a pesar mucho dentro del bolso, no es por eso, sino que también tienes que encargarte de cargarlas el día anterior, de verificar que las metiste. O sea, es un poquito más de cosas que tienes que estar pendiente. La segunda gran ventaja que tienen las DSLR definitivamente es su ergonomía. Yo tenía años sin agarrar una, por lo menos para hacer sesión, porque normalmente sí las agarro, pero no estoy haciendo fotografías con ellas. Y el poder sostenerla con los 4 dedos, que no te sobre un dedo, porque las mirrorless por lo general son tan pequeñas que siempre el meñique queda por fuera. Ya con eso te sientes más cómodo al momento de hacer fotografía. Y eso se debe, obviamente, a su mayor tamaño, que me da una siguiente ventaja también que a mí me parece que es maravilloso, sobre todo cuando estamos utilizando ópticas pesadas, y es la distribución del peso. Y eso se debe básicamente a su mayor tamaño y también peso. Cuando uno está utilizando ópticas, por ejemplo, un 70-200 2.8 o el 135 1.8 de Sigma, que son lentes que son pesados, uno siente una mala distribución del peso cuando está utilizando una mirrorless. Mientras que con una DSLR uno siente que ese centro de gravedad está mejor distribuido, que no tiene tanto peso adelante. Y por último está la ventaja del precio que tienen sus cuerpos y sus ópticas. Y si no me creen, vayan directamente a la página de algún vendedor de cámaras fotográficas y comparen entre un 85 1.4 desarrollado para una cámara mirrorless o una cámara DSLR y se van a sorprender de la diferencia de precio tan abismal que hay. Y eso aplica para todos los lentes, 70-200, 16-35, 24-70, 35 1.4, en fin, todos. En donde además cabe destacar que tienen toda la gama de lentes posibles que ustedes se puedan imaginar o puedan desear disponibles en DSLR, que no lo están en mirrorless porque es un sistema que se está desarrollando relativamente desde hace poco tiempo. Bueno, pero ahora toca hablar de las ventajas de las mirrorless. La primera es que lo que tú ves es lo que estás captando al momento de hacer la fotografía. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos un live view constante tanto en el monitor como en el visor de la cámara. Algo que con las DSLR no pasa. La mayoría no lo tiene de ninguna manera, solamente tenemos un visor óptico y en el caso de aquellas que son híbridas, o sea que la puedes poner en modo live view, lo tienes en la pantalla. Y no hay nada más desagradable que hacer una sesión tomando la foto con las manos estiradas. Llámame vieja escuela si tú quieres, pero yo prefiero tener la cámara pegada al cuerpo y obviamente a mi ojo para poder ver completamente cuál es la composición que yo estoy teniendo, que además le quitas vibración a la cámara también y vas a tener fotos más definidas. Porque si no, haz el siguiente experimento, agarra un tubo de agua lleno de agua y lo pones cerca de tu cuerpo, agarrado así, o ponlo con el brazo extendido y verás dónde se mueve más el agua. Entonces, tener la posibilidad de estar viendo por el visor tal cual como va a quedar la fotografía es una gran ventaja. Porque no tienes que estar pendiente del fotómetro, no tienes que estar pendiente de nada, solamente mueves tu velocidad o tu apertura dependiendo de cuál es tu prioridad creativa al momento de hacer la fotografía y tomas la imagen. Previsualizas también lo que es la profundidad de campo, el ISO si tienes mucho ruido no lo tienes, en fin, es una enorme ventaja. La única desventaja que tenía este sistema es que al momento de hacer fotografías de estudio, gracias a Dios eso está solucionado, nosotros normalmente tratamos de que el ambiente no haya ningún tipo de iluminación y se iba la cámara completamente a negro y era prácticamente imposible enfocar. Pero ya las cámaras, todas las mirrorless han desarrollado un sistema donde se pone como si fuera un visor óptico y puedes ver completamente y enfocar sin ningún tipo de problemas al momento de hacer fotografías en estudio también. Entonces,
por lo menos para mí, hoy en día, después de haber probado esto, es indispensable poder previsualizar el resultado antes de apretar el obturador y no tener que estar tomando fotos y después verificar, ¿será que la sobreexpuse, la subexpuse, medí mal, medí bien? No, ya eso se acabó. La segunda gran ventaja que tienen las mirrorless es que desaparece ese problema de back o front focus, o sea, enfoque atrás o enfoque adelante, ya que al no tener el sistema de espejo enfoca directamente en el sensor. Entonces, donde tú estés enfocando no es que, yo enfoqué en el ojo y me salió enfocada fue la oreja o la nariz. No, eso no existe sencillamente en las cámaras sin espejo. Y eso me pasa a mí muchísimo, sobre todo porque a mí me encanta trabajar mis ópticas a la máxima apertura. Eso de que yo compré un lente 1.4 para trabajar en su punto dulce, que es 5.6, no existe. Para eso me compro un lente kit o un lente bastante económico y lo trabajo en 5.6 y me da prácticamente el mismo resultado. Entonces, en 1.4 o en 1.2, en el caso del 85 milímetros de Canon o el 50 milímetros, esa área de enfoque o esa profundidad de enfoque es tan pequeña si te acercas que normalmente todas las fotografías o la gran mayoría de ellas trabajadas en DSLR sale desenfocadas. Y ojo, eso es algo que tiene solución porque puedes agarrar y hacer los microajustes que te permiten algunas cámaras, sobre todo las de alta gama, en el caso de las DSLR, para poder ajustar esa pequeña diferencia. Pero si tienes un zoom o una cámara de entrada, entonces no vas a tener esa opción. En el zoom vas a poder ajustar a una sola distancia focal y en una cámara de iniciación normalmente no tienen esa función. El tercer punto se refiere a la cantidad de puntos o el área que cubre los puntos de enfoque en una DSLR y una mirrorless. En la DSLR prácticamente es el 40% y está todo ubicado en el centro del sensor, mientras que en las mirrorless supera en casi todas las marcas más del 90% del sensor. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y eso cuál es la ventaja en eso? Bueno, que yo puedo poner directamente a mi sujeto donde yo desee, porque sencillamente si lo pongo en un extremo o lo pongo en un tercio, yo sé que hay un punto de enfoque que lo va a agarrar. Que no es el caso de las DSLR, donde uno tiene que enfocar y después recomponer. Y si está trabajando, como ya le dije antes, con una apertura amplia, la posibilidad de que eso te salga desenfocado es bastante grande. Y para los que no sepan de lo que les estoy hablando, aquí arriba te dejo un videito que te lo explica claramente. Y algunos se preguntarán, Arturo, y bueno, ¿cómo hacías tú entonces cuando tenías una cámara DSLR para poder hacer la fotografía? Bueno, bastante sencillo. Utilizaba esos puntos centrales y después recomponía en postproducción recortando la foto, perdiendo resolución y calidad en mi imagen. Pero por lo menos me aseguraba de que siempre estaba enfocado donde yo quería. El siguiente punto se refiere al sistema de enfoque en el ojo que tienen prácticamente hoy en día todas las mirrorless. ¿Y por qué es tan importante eso? Bueno, porque lo único que no puede salir desenfocado en un retrato es precisamente el ojo. Entonces, tú tener la tranquilidad de que pones tu sistema en enfoque en el ojo y ese ojo lo va a perseguir donde sea, es una pero enorme ventaja. Y más tomando en cuenta de que no vas a tener que estar moviendo el punto de enfoque, porque quisiste cambiar el encuadre, el modelo se puso o la modelo se puso en una posición diferente. Ahí tú me veías sufriendo en el video, cambiando el punto de enfoque para un lado y para otro, porque quería hacer otro tipo de encuadre, mientras que con las cámaras mirrorless eso no pasa, porque sencillamente está enfocando en el ojo y si tú mueves la cámara, él sigue ubicando el ojo y teniendo el enfoque en ese punto porque tú le has dado esa prioridad al sistema. Y al final de cuentas, eso pesa mucho. Tú puedes tener una foto maravillosa, pero está desenfocada y definitivamente no va a funcionar. Y por lo menos en mi experiencia, no solamente en la sesión que hicimos con José Luis, sino normalmente cuando yo trabajaba con DSLR, el porcentaje de fotos donde no había el enfoque donde yo quería era bastante alto, entre un 30 y algunas veces hasta un 40%. Justamente porque a mí me gusta trabajar con aperturas muy amplias y bueno, eso lo del reencuadre, sencillamente el problema de back of front focus o incluso la trepidación del espejo cuando bajaba mucho la velocidad también me afectaba. Y en el caso de la mirrorless, solamente una foto me quedó, no fue desenfocada, sino movida porque trabajé con una velocidad bastante baja. Entonces, en conclusión, ¿con cuál sistema me quedo? Bueno, definitivamente me quedo con las cámaras sin espejo. No porque las DSLR no sean cámaras maravillosas, porque sí lo son, pero el punto del enfoque para mí es crucial al momento de hacer retratos. Y no solo eso, sino que mi velocidad de poder estar pendiente de la composición, de la dirección del sujeto,
es muchísimo mayor porque no tengo que estar pendiente de la exposición, no tengo que estar pendiente de mover del punto de enfoque, soy muchísimo más eficiente. Pero yo sé que algunos de ustedes se estarán preguntando, bueno Arturo, pero si tengo una DSLR no le puedo sacar provecho. Claro que sí, y hacer retratos maravillosos. Yo los hice con José Luis utilizando la Canon, que de paso es una cámara que me encanta. Pero donde vas a tener que tomar en cuenta cuáles son sus defectos o debilidades y trabajar en función de eso. Hacer el microajuste de las ópticas, si tu cámara te lo permite. Si deseas utilizar tu lente en su apertura máxima y ves que la profundidad de campo es bastante pequeña, bueno, entonces trabajar con la persona compuesta en el centro donde están esos puntos de enfoque. En fin, lo que hacemos es ajustarnos a las fortalezas de la cámara y olvidarnos de esas debilidades y tratar de inventar haciendo recomposiciones y cosas, trabajando en aperturas muy amplias que no te van a funcionar. Teniendo muchísimo cuidado también en lo que se refiere a la exposición, porque algunas veces se nos olvidan cambiar los parámetros porque estamos viendo por el visor que todo se ve perfecto porque es un visor óptico y resulta que el fotómetro no lo estamos revisando constantemente. Entonces, ¿a quién le recomiendo yo una cámara DSLR? Bueno, si va a hacer paisaje o fotografía de producto, es una cámara que no tiene nada que envidiarle a una mirrorless. Porque sencillamente la gran ventaja que tiene, que es la velocidad de enfoque, el seguimiento del ojo y todo eso, no hace falta para ese tipo de fotografía. También se la recomiendo a una persona que esté empezando en la fotografía y bueno, no quiere invertir mucho dinero porque allí el sistema es muchísimo más económico y las ópticas las puedes conseguir en una fracción del precio de lo que te cuesta una óptica equivalente para una cámara sin espejo. Ahora, si tu caso es que tienes la disponibilidad de efectivo y que eso no es un inconveniente para ti, bueno, yo iría directamente a las cámaras mirrorless para que pueda tener cubierta todas mis necesidades y no tener que restringirme al momento de hacer fotografía de retrato, que es el caso quizás más crítico o de diferencia más crítica entre un sistema y el otro. Y bueno, no quiero desaprovechar la ocasión para también decirles que todas las fotos fueron reveladas o colorizadas utilizando los estilos de social arte que existen tanto para Lightroom como para Capture One. Si quieres conocerlo mejor, aquí abajo te dejo el link. Vas a poder revisar foto por foto y el efecto que hace en cada una de las imágenes que van a tener ustedes ahí demostrativas en nuestra página web y puedan escoger cuál se adapta mejor al estilo de ustedes. Cada set cuenta con más de 20 estilos diferentes y que adicionalmente le dan la ventaja de que no son presets, o sea, no utiliza ninguna de las herramientas que tiene su revelador, sino que directamente interpreta la foto con esos colores y ya después ustedes tienen toda la flexibilidad del mundo para aplicar los ajustes que ustedes deseen. Así que no dejen de pasar por la página web que estoy seguro los ayudará muchísimo a conseguir esos colores profesionales en segundos. Bueno, pero también quiero saber cuál fue la foto preferida que le hicimos a José Luis, si le gustó esta sesión en calle, si quieren que la repitamos. No dejen de escribirnos allá abajo en la caja de comentarios que ustedes saben, los leemos y los respondemos todos. También, si has hecho algún tipo de sesión parecida a esta o cualquiera, no importa, no dejes de compartirla con nosotros, etiquetándonos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. Y para eso vamos a tener hoy de modelo ¿a quién? A mí. Así que no dejen de pasar por la página B, lo cual, si lo sumas al hecho de que no tienes que estar moviendo el punto de enfoque, como es en el caso de las DSLR, porque la persona se movió o quisiste hacer un encuadre diferente, entonces tienes que agarrar y mover el puntico de enfoque y más tomando en cuenta de que no tienes que estar pendiente de mover el punto de enfoque cada vez que quieras hacer un encuadre o poner el modelo en modelo. Ahora bien, vamos a resumir entonces lo que se refiere. Primero que nada, ¿te gustaron las fotos? Quedaron perfectas, una mejor que la otra. Sí, gracias al modelo, ¿verdad? No al fotógrafo. No, yo creo que las cámaras hacen su magia. Las cámaras, ¿no? No es el fotógrafo. También. Eso es parte y parte, eso es un trabajo de dos. Es un trabajo de dos, ok.